A muchos de vosotros hoy en el escenario os he encontrado cansados, porque no descansáis, porque no dejáis de hablar, porque no dormís, porque sois unos indisciplinados. No sé por qué tengo tantos sueños. Bueno, sí, porque nos fuimos a dormir a las 5. Muy bien. Estoy deseando tener la terapia del sueño esta. Trabajo con personas que tienen este nivel y quieren llegar más arriba. Hay un momento que ya es tan bueno el nivel que para llegar arriba con los mejores tiene que todo funcionar muy bien. Trabajamos mucho el entrenamiento invisible, la academia invisible. ¿Qué pasa fuera de los focos? Cuando se apaga todo, seguís entrenando. Y es una parte súper importante. Quizás es la formación, la asignatura que vais a tener más importante durante este tiempo que pasaréis aquí en la academia, el descanso. Por eso pasáis alrededor de unos 33 años de vuestra vida con los ojos cerrados. Y diréis, qué pérdida de tiempo. Depende de cómo durmáis, la vais a vivir mejor o peor. Depende de cómo durmáis, vuestro rendimiento a la hora de cantar en el día a día va a ser mejor o peor. Doctor, com ens afecta el canvi d'horari? Alguns afectarà molt més que d'altres. La gent gran, els adolescents, la gent que té insomni, aquests patiran les conseqüències d'un canvi una mica absurd. Sí? Però dormirem menys, com heu dit abans, menys, dormirem menys. Però també dormirem pitjor i amb més dificultats. Sí. Avui hem quedat amb l'Oriol, un especialista del son, perquè ens ho expliqui. Oriol, què podem fer per anar a dormir? Primer hem de pensar en la paraula dormir i pensar que dormim en un dormitori que té que ser un palau del dormir. Té que estar molt ordenat, poques coses, pocs llibres, pocs papers, res de tele, si pot ser l'ordinador també fora de l'habitació. I després també entendre que dormir no és com un interruptor, que apaguem i passem d'estar desperts a dormits. És un procés difícil i l'hem d'ajudar, amb rutines. Aleshores, intentar cada dia fer el mateix. Sopo, em dutxo, em poso el pijama, preparo la bossa pel dia següent, me'n vaig, llegeixo i a poc el cervell reconeix que és el moment que toca dormir. Oriol, què passa quan dormim? Quan dormim és com baixar per una escala. Cada esglaó té una funció. Comencem per la vigília, estem desperts, d'acord? Però cuidado, quan estem desperts ens passen coses i sentim emocions. Aquestes emocions les anem carregant. Baixem a la fase 1, ja veurem què passa amb aquesta motxilla de les emocions. En aquesta fase no estem ni dormits ni desperts. És aquell moment que estàs al llit i et venen pensaments estranys i a vegades el cos ens fa petits sotracs així. Baixem. Anem-hi. Aquí sí, aquí ja dormim. Fase superficial del son, d'acord? Però aquí, si tu sents Irene o algun soroll, et pots despertar. D'acord? Per tant, no serà una fase gaire reparadora. Hem de caure a una més. La fase 3 del son. Aquí sí que ja dormim perfecte. Aquesta fase és vital. Servirà per recuperar el cos. No s'acaba aquí. Anem a l'última. Recordem aquella motxilla. L'agafem i tirem totes les emocions. Les tirem en un embut. En aquest embut somiarem. Aquí és la fase dels somnis. Els ulls ens fan clac, 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 clac. Aquesta com es diu? Fase REM. Fase de moviments ràpids dels ulls, que fan clac, 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 clac. Per què és tan important aquesta fase? Perquè aquí recuperem les emocions, quan somiem. Avui ens visita l'Oriol Mercader, que és psicòleg esportiu, i ens parlarà de la relació entre el món de l'esport i el descans. Explica'ns una miqueta, sisplau. Bé, doncs cada cop veiem més que el tema del descans l'hem d'introduir en l'entrenament. Fins i tot estem veient que, com ara sí la gent té la consciència que per fer una marató s'ha de fer una prova d'esforç, si vol aconseguir el seu màxim nivell, s'ha de fer un estudi personalitzat de com és el seu son, els seus ritmes circadians i adaptar el seu dia a dia dintre del que pugui, els seus entrenaments dintre d'aquestes característiques personals que té ell amb el son. Solar, bueno, quien conoce muchas técnicas conductuales para combatir el insomnio es el psicólogo especializado Oriol Mercader. Oriol, suerte que has venido porque necesitaba un especialista para conseguir dormir. Hoy en día ya tenemos bastantes técnicas para poder mejorar esto. Y podemos hacer un camino, una rutina de actividades más activas a menos activas y poco a poco el cerebro vaya diciendo, oh, mira, ahora toca dormir. Te haces una ducha para regular la temperatura, que no esté demasiado fría el agua, te limpias los dientes, cierras las cortinas, pones los cojines como a ti te gusta, lees tus páginas que más o menos acostumbras a leer y aquí ya tendrías una rutina muy fácil para que el cerebro poco a poco, a base de repeticiones, entienda que lo siguiente es desconectar del día. ¿Y hay alguna técnica para relajar nuestro cuerpo? El kit es, mediante el cuerpo, llegar a la mente. Y esto hemos de hacer un gesto sugestivo donde tú te tienes que concentrar muy bien en una parte del cuerpo en concreto, las piernas, los brazos, la espalda, los hombros,
generar una tensión de unos 5 segundos sin buscar dolor y a continuación volver lentamente de forma progresiva y controlada a una posición de relajación. Este mensaje del cuerpo donde la pierna se ha relajado por completo, poco a poco va consiguiendo que nuestra mente también se vaya desconectando. ¿La tecnología también nos puede servir para el insomnio? Hay diferentes técnicas. Vamos a ver una que se llama biofeedback. Son sensores que te cogen información de tu cuerpo. Esta línea verde eres tú. Si bajas, que te estás relajando. Si sube para arriba, es que te estás poniendo nerviosa. Tú tienes que aprender con técnicas de respiración o que yo te voy diciendo de concentración a dominar tu cuerpo. ¿Qué tecnología más tenemos? La salud mental también va a entrar en el tema de la realidad virtual. Hasta ahora, para hacer mindfulness, yo te explicaba un guión y te decía una serie de aspectos que tú te tenías que imaginar y centrarte en ellos. Esto es más fácil. Tú directamente vas a ver delante de tus ojos este guión transformado en un paisaje espectacular de 360 grados y es muy inmersivo. Conciencia total en el presente, en lo que estás mirando, consiguiendo que tu mente no vaya, lo que decimos la mente de mono, que va de un lugar al otro sin ningún tipo de control.